Bueno, continuando con los videos de prospección y geofísica, en este caso vamos a tratar otros métodos eléctricos, ¿sí? Le hago un pequeño recordatorio, recordándole que los métodos eléctricos clásicos, que son los que vimos, eléctricos clásicos, ¿sí? Serían, hay el método de perfiles y carta de potencial, método de perfiles y carta de potencial, ¿sí? Que estos se manda corriente al terreno y en base a la respuesta del terreno vamos tomando valores de potencial y con ello configuramos dos tipos de construcciones gráficas, los perfiles y la carta de potencial, ¿sí? Otro método que también son de los clásicos es el método de resistividad, ¿sí? Método de resistividad, por ejemplo, una de las diferencias clásicas que había entre estos es que por ejemplo, normalmente se usan dos electroemisores y dos receptores, se los va desplazando. En cambio, en el método de resistividad se usan los cuatro y se suelen desplazar simultáneamente, ¿sí? Hay dos que inyectan corriente al terreno y dos que reciben. Y el otro método, el método de potencial espontáneo, de polarización espontánea, que ese tiene solamente dos electrodos que recogen el potencial natural del terreno, ¿sí? Es decir, el terreno de por sí mismo genera un potencial y este método se encarga de medir los valores de potencial generado de forma natural. Esos son los clásicos. Ahora, ¿cuáles serían los otros métodos eléctricos? ¿Sí? Dentro de otros métodos eléctricos que se usan con menos frecuencia, digamos, para fines específicos o para corregir algunos de los valores que dan los métodos clásicos, se puede usar otro método eléctrico. Uno de los más conocidos son corrientes telúricas, que está acá, el método de relación de caídas de potencial, el método de polarización inducida y el método de electromagnetismo. Vamos a comenzar primero desarrollando el método de corrientes telúricas. Bueno, primero, ¿qué son las corrientes telúricas? ¿Sí? Las corrientes telúricas son corrientes naturales, son corrientes naturales que aparecen en el terreno, ¿sí? Y que pueden penetrar hasta el orden de los 500 metros, ¿sí? Son corrientes de origen natural, ¿sí? Y se penetran en profundidad y además tienen el carácter de ser variables, es decir, varían a través del tiempo, penetran en el terreno, ¿sí? Ahora, en cuanto a su origen, digamos, no está muy bien establecido, pero sabemos que de tipo de inducción electromagnética, un fenómeno producido por la inducción electromagnética, ¿sí? ¿A qué se debería? Por ejemplo, una combinación de el desplazamiento de las partículas cargadas de la ionosfera cuando se desplazan con relación a los polos terrestres, el campo magnético terrestre, ¿sí? Y con respecto a la rotación de la Tierra. Eso produce un efecto de inducción electromagnética que hace que se generen corrientes que circulan en todo el globo terráqueo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, solo que diferentes sentidos. En el hemisferio norte circula en un sentido, en el sur en el otro, ¿sí? Y esas corrientes electromagnéticas, como son fluctuantes y varían en el tiempo, el método lo que hace es tratar de ver cómo varía esa corriente y en función de cómo varía puede deducir, digamos, las formaciones que se encuentran en el interior de la Tierra, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste el método? Básicamente tiene dos líneas, digamos, de potencial, es decir, en este caso, como son corrientes naturales, no inyecto corriente, sino aquí dos líneas. Acá se puso la rosa de los cuatro vientos para que se vea. El MN sería la línea que está ubicada en la dirección norte-sur, ¿sí? Normalmente son del orden de los 500 metros el largo de la línea. Y en este caso el OP, sería este otro, también un par de electrodos que está colocado en la dirección este-oeste, ¿sí? Entonces, se miden valores, ¿sí? Del potencial tanto en la dirección norte-sur como este-oeste y se configura una especie de perfil en donde se grafica el potencial que se ha medido en un determinado tiempo. Por ejemplo, el intervalo de tiempo que está acá marcado con líneas azules podría ser, por ejemplo, cada 10 segundos, 20, 30 segundos, 40 segundos, así cada 10 segundos, puede ser 5 segundos, hasta el orden del minuto, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces,
que hemos medido ahí las diferentes componentes milivolt. Por ejemplo, si acá hubiera 10, 20, 30, 40 milivolt, uno tendría 35 milivolt, este tendría 20 milivolt y así una escala de 1 en 10. ¿Sí? Son los diferentes valores que ha ido dando cada 10 segundos los valores del potencial medido, tanto en la dirección norte-sur, que es esa, como en la dirección este-oeste, que es de abajo. ¿Sí? Entonces, se miden esos valores, ¿sí? Y de esos valores se procesan los datos, ¿sí? Y después se sacan las conclusiones. Ahora, ¿cómo se trabaja en el campo? En el campo no es solo una sola estación con las dos direcciones, sino que son varias estaciones, y supongamos un área que tengamos que cubrir, por ejemplo, de 5 kilómetros por 5 kilómetros, ¿sí? Tenemos una estación base que, digamos, los demás estaciones que se colocan a la vuelta, y digamos, miden el campo eléctrico en relación a esta base que se toma como unidad. Y luego se van colocando las otras estaciones, por ejemplo, la estación 1, la estación 2, la estación 3, en este caso la estación 4, la estación 5 y la estación 6. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas estaciones se miden las dos componentes, tanto en la dirección norte-sur como en la dirección este-oeste, y después se hace una comparación de los datos y se genera, digamos, una curva, ¿sí? Se determina un parámetro que se llama área telúrica, y con eso se efectúa una curva y se realiza una interpretación. Eso lo vamos a ver posteriormente.